Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Tengan la bondad de abrir sus Biblias o encender sus Biblias o mirar a la proyección, como sea, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Estamos, para quienes no son habituales de nuestros servicios, estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos yendo párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, y hoy nos corresponde hablar de este mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17. No se conoce ningún manuscrito en el que se hayan encontrado estas cartas por separado, ¿cierto? Las 7 cartas a las 7 iglesias de Éfeso. Por lo cual debemos concluir que nunca circularon de manera independiente, siempre circularon dentro del libro de Apocalipsis. Lo que significa que nunca la iglesia de Pérgamo leyó solo la de Pérgamo, sino que todas estas iglesias a las que se dirigían estas cartas leyeron probablemente las 7. Así que de alguna forma, lo que decíamos al comienzo de esta serie, el número 7 en realidad significa la totalidad de la iglesia en Éfeso, asumiendo que probablemente había muchos más grupos que solo 7, ¿no? Pero de todas formas, cada carta dirigida o cada mensaje dirigido a la iglesia tiene su especificidad, y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Capítulo 2, versículos 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Abordamos el estudio de Apocalipsis asumiendo siempre que el género sermón no permite un abordaje más profundo como si estuviéramos en la Academia Bíblica, ¿cierto? Dicho sea de paso, todos están invitados a la Academia Bíblica durante la semana. Pero abordamos el libro de Apocalipsis de todas maneras buscando profundizar en algunos elementos hasta donde sea posible, tratando de entenderlo como palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si esto fue palabra de Dios para ellos,
como decíamos la primera vez que predicamos de esto, debió ser comprensible para ellos. Por tanto, el significado de todos estos elementos debe buscarse en la época en que el Evangelio fue escrito, porque ellos no se quedaron esperando que aparecieran unos iluminados 20 siglos más tarde para explicar el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis tiene, si es que es palabra de Dios, tiene un sentido primario para quienes lo leyeron u oyeron originalmente. Si descubrimos eso, ese era el desafío, ¿se acuerdan? Si descubrimos eso, vamos a poder sacar principios que sean aplicables a nuestros tiempos. Lo que no vamos a hacer es leerlo como si fuera una carta astral o algo por el estilo, buscando vaticinios del futuro y ese tipo de cosas. Pero sí que el Apocalipsis nos habla del futuro, como un mensaje de la palabra del Señor, y eso sí, vamos a encontrarlo llegado el momento. Para entender el mensaje del Señor a la iglesia en Pérgamo y también a nosotros, hay, en este caso, me parece a mí, 3 pistas que yo quisiera compartir con ustedes. 3 pistas para entender este mensaje a la iglesia de Éfeso y luego sacar algunas consideraciones que podamos nosotros asumir también como palabra de Dios en nuestros días y en nuestros tiempos. En primer lugar, una pista me parece a mí que es la manera en que Jesús se presenta en este relato. Los que vienen siguiendo desde hace algunas semanas atrás se habrán dado cuenta de que en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en el mensaje a la iglesia de Esmirna también, Jesús se presenta de forma distinta. Cuando escribe a la iglesia de Éfeso, dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros, dice esto. Cuando escribe a Esmirna, se presenta de otra manera. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero ahora, en Pérgamo se presenta de otra forma, y acá propongo la primera pista para entender el mensaje. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Pérgamo era una ciudad famosa por su arquitectura. Se había construido un templo al emperador Augusto y a la diosa Roma, y también había una estatua, diríamos, un recordatorio de la presencia del dios Esculapio, el dios de la salud, el dios de los milagros, que curiosamente tenía la forma de una vara con una serpiente enrollada. Era un lugar en el que el culto al emperador se había afincado de manera especial. Desde algunos tiempos, algunos años antes de que se escribiera el Apocalipsis, los emperadores romanos ya habían empezado a exigir la adoración de sus personas como dioses. Probablemente para la época misma en que se escribe el Apocalipsis ya había decretos, habían algunos decretos donde se ordenaba la adoración al emperador. Y estamos en una ciudad donde esa adoración, más encima, se expresaba en un templo formal, un culto formal a esta así llamada religión civil del culto a los emperadores. En ese contexto, Jesús se presenta como el que tiene la espada de 2 filos. La espada de 2 filos había llegado a ser el símbolo del poder para gobernar y juzgar de Julio César y por ende de los emperadores.
La espada de dos filos es el elemento que simboliza el poder de decidir, de juzgar, y de juzgar de tal forma que este juicio implica dar la vida o quitar la vida, declarar culpable, declarar inocente, iniciar una guerra, iniciar la paz. O la pacificación, en el caso de los romanos, la pax o la paz romana se instalaba a sangre y fuego. Entonces, decir que es Jesús el que tiene la espada de dos filos no es una cosa inocente, superficial, blandita, no sé si me permiten la expresión. Es una declaración abiertamente polémica, una declaración abiertamente política, no políticamente correcta, política. El mensaje de Jesús se está diciendo contra el mensaje del imperio, contra el mensaje del poder, contra el mensaje del gobierno, y la razón es clara. El emperador se quiere sentar en el trono de Dios al solicitar adoración. Jesús quiere poner los puntos sobre las íes. Acá, déjenme parafrasear el texto bíblico, el que tiene la espada de dos filos soy yo. ¿Se entiende? Ese es el discurso con el que se presenta Jesús en Pérgamo. Acá el que decide las cosas soy yo. Tener la espada de dos filos, entonces, es reclamar para sí el poder, la capacidad, el imperio de decidir, de juzgar, de regir, de gobernar. Espada de dos filos, un símbolo regio. Así que acá encontramos la primera pista de cómo ir entendiendo el mensaje de Éfeso. La manera en que Jesús se presenta es una manera abiertamente polémica. En el trono de Dios solo se sienta Jesucristo, el que tiene la espada de dos filos, el que decide sobre la vida y la muerte, el que decide sobre el juicio, el que puede gobernar. La segunda pista la encontramos un poquito más abajo en la manera en que se describe el lugar donde vive la iglesia. Miren el verso 2. Yo conozco tus obras. Siempre leo el de Éfeso. El 12. En el verso 13. Yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Esta descripción, no sé si a ustedes les pasa, pero a uno se le paran los pelos con esto, ¿no? ¿Sí? Sí. La iglesia habita, así se describe, donde Satanás tiene su trono. Donde Satanás tiene su trono. ¿Es una alusión acaso al templo, al emperador? ¿A la diosa Roma? ¿A la imagen, a Esculapio? Puede ser, y puede ser la suma de todo. Ya habíamos visto en los pasajes anteriores que el Señor le dice a los creyentes que Satanás los echará en la cárcel, pero sabíamos por la historia que eran los magistrados y el poder imperial romano el que tenía el poder de echar a la cárcel. No es primera vez que en la Biblia se le llama Satanás a una figura humana. ¿Se acuerdan el bueno de Pedro cuando va donde Jesús y le dice, Jesús tenía que ir a morir, y Pedro, el buen discípulo, le dice, mira, ¿para qué vas a morir? Ten piedad de ti mismo. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Bien puede ser que el trono de Satanás se refiera al lugar o al enclave de este poder imperial que se levanta
en oposición a la marcha de la iglesia. Recuerden que Satanás es el gran adversario, el opositor. Entonces decir que es el lugar en el que se concentra el poder de este gran adversario puede ser una referencia a este poder político religioso que en esta época no había una separación Estado-religión, sino que había un integrismo, de tal forma que el poder religioso y político juntos eran el poder total. Lo que sí sabemos es que este poder político-religioso usurpa el trono del Señor, porque se autodeifica y pide el reconocimiento de Dios. La iglesia mora donde Satanás tiene su trono. Y frente a esta situación había dos caminos que se tomaban. Sigamos leyendo en el 13. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde habita Satanás. Frente a esta permanencia de la iglesia donde habita Satanás, algunos integrantes de la iglesia se comportaron como testigos. La palabra testificar en griego es martureo, de donde viene nuestra palabra mártir. ¿Sí? En esta época, mártir no significa testimonio por sangre, como vino a significar desde el siglo II en adelante, cuando empezaron las persecuciones masivas. Acá significa sencillamente testigo, pero curiosamente, este testimonio, el de Antipas, fue un testimonio de sangre, refrendado con su propia muerte, ¿cierto? Ese es uno de los caminos que se tiene que tomar, no el de la muerte, sino el del testimonio, el que se tiene que tomar frente a una sociedad donde mora Satanás. Y una iglesia que habita donde habita Satanás, o donde Satanás tiene su trono, es una iglesia que tiene como opción este camino del testimonio. Pero hay otra posibilidad. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los estudiosos de la Biblia acá recordarán la historia de Balaam y Balac, ¿cierto? Este rey pagano le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Dios, en el relato en Números, y Balaam se niega, permanentemente se niega. No conocemos mucho más de la historia, porque el relato del Antiguo Testamento nos deja hasta por ahí nomás. Pero en la época en que el Apocalipsis se había escrito, los maestros judíos que enseñaban la historia de Balaam como un ejemplo de algo, habían mostrado o habían propuesto una interpretación un poco más profunda que seguramente el autor de Apocalipsis conoció. Recuerden ustedes que en esta época no existe la Biblia. El autor de Apocalipsis sabe lo que sus maestros le enseñan. Y en esta época existían dos interpretaciones en el sentido de que Balaam no quiso maldecir a Israel, pero decían los maestros rabínicos que Balaam habría insinuado a Balac, al rey pagano, que si las mujeres paganas seducían a los israelitas iban a terminar adorando a los dioses paganos, en las orgías que se hacían en honor a los dioses paganos.
Ese texto no lo tenemos en la Biblia, pero los rabinos a estas alturas habían enseñado esto. Por lo tanto, lo que dice el Apocalipsis es concordante con esta enseñanza que circulaba en esta época. Y por eso les dice que entre ustedes retienen la doctrina de Balaam, que puso tropiezo a los hijos de Israel y que les guió a cometer finalmente fornicación y a comer y a participar del culto idolátrico. O sea, Balaam se cambia de vereda y se cruza a la vereda de los opositores del pueblo de Dios. Morar donde mora Satanás posibilita el seguimiento de dos caminos contrarios. El camino de Antipas, el testigo, devenido mártir, y el camino de Balaam, que donde mora Satanás, el adversario, se suma al adversario para hacer fuerza contra el avance de la iglesia. Esa es la segunda pista para entender el mensaje de Jesús a Pérgamo. La primera, la manera en que se presenta Jesús como el que tiene la espada de dos filos. La segunda, la descripción del lugar donde habita la iglesia en términos tan duros como donde mora Satanás. La tercera, el detalle de recordar la soberanía de Jesús en ese lugar donde supuestamente reina Satanás. Hacia el final del pasaje, en el capítulo versículo 16 en adelante. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La figura de la espada de mi boca es siempre rara, ¿no? Esa espada de mi boca o espada de dos filos o espada de la boca que es la palabra de Dios. Pero en esa época no existe la Biblia, por lo tanto, ¿qué es la espada de mi boca? ¿A qué palabra se refiere? Porque uno hoy día imagina que a Jesús le sale una Biblia de la boca o algo así. Pero la espada, como la espada de dos filos, se refiere a esta capacidad de juzgar, emitir un juicio. La espada de mi boca es ese juicio que sale de la boca de Dios, su palabra, que determina quién vive y quién muere. Es otra forma de decir, acá el juez supremo soy yo. Entonces, yo lucharé con ellos con la espada de mi boca, determinando quién está bien y quién está mal, quién vive, quién muere, etc. Pero esto es lo más relevante, el 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Y acá empezamos con esas cosas enigmáticas del Apocalipsis, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿de qué forma este texto afirma la soberanía de Jesús? Si estas expresiones como piedrecita, nombrecito, como que no habla de soberanía, al contrario, habla de algo chiquitito, ¿no? El detalle está en quién es el que otorga la piedrecita blanca. Los griegos, en sus competencias, tenían como premio al vencedor una tablilla blanca con el nombre del vencedor en ella. Pero quien otorga el premio no es cualquiera, es el juez supremo del asunto, el que es capaz de determinar quién venció y quién perdió, quién ganó y quién no ganó. Y en el caso de las luchas de gladiadores, quién vive y quién muere. ¿Por qué el hecho de que Jesús entregue el premio habla de su soberanía? Porque esto está en el marco de una ciudad donde mora Satanás.
donde Satanás tiene su trono, déjenme usar esta expresión criolla, el que corta el queque es Jesús. ¿Se entendió? A los extranjeros, cortar el queque, el que toma las decisiones. Por eso, para entender el mensaje había que tener claras estas tres cosas. Primero, Jesús se presenta, en otro lado se hubiera presentado de otra forma. Acá se presenta como el que tiene la espada, el que tiene la capacidad de emitir juicio, el que está con la capacidad de tomar las decisiones. Segundo, la manera en que se describe el lugar donde está la iglesia. El trono de Satanás, donde Satanás tiene su trono, donde todo el mundo diría que el que manda es el diablo. Tercero, la descripción de Jesús entregando el premio, como queriendo decir, donde todos creen que el que gobierna es el diablo, el que entrega los premios soy yo. Entonces este es un mensaje a Pérgamo que tiene una característica común con lo que hemos visto hasta ahora. Nos habla de Jesús. Nos dice cosas del futuro, nos dice cosas del pasado, nos dice cosas del presente, pero para mostrarnos a Jesús. Si leemos la Biblia como palabra de Dios, lo que vamos a descubrir en la Biblia es a Dios, no vaticinios. Vamos a descubrir a Dios. Y de eso se trata, y ese es el gran desafío de los estudiosos y estudiantes de la Biblia. Ver a Dios en la palabra de Dios, por algo es su palabra, ¿cierto? Es su revelación. Tres consideraciones para terminar, queridos hermanos y hermanas. Primero, vivir donde mora Satanás debe ser ocasión de testimonio y no ocasión de escape. Cuando uno habla del fin de los tiempos, la tentación es arrancar a un búnker, juntar agua y comida y quedarse a esperar el fin de los tiempos. Dejen sus trabajos si les parece que sus trabajos son complicados, dejen de estudiar, ¿para qué pierden el tiempo? No se casen, ¿para qué se van a andar casando? Y escapemos a un monte, llegamos a una comunidad y vivamos felices sin que nadie nos moleste. No, ese será el mensaje de cualquier otro libro, pero no del Apocalipsis ni de la Biblia. Si usted cree que mora en el lugar donde Satanás tiene su trono, quédese ahí, porque ahí hay que ser testigo, como Antipas. Dios quiera que no nos maten a todos, ¿cierto? Ojalá no nos maten a ninguno, pero si nos toca nomás. Pero de lo que se trata no es de morir, sino de testificar. Mi testigo fiel, Antipas. Nosotros vivimos en una sociedad que algunos ven con buenos ojos, otros ven con malos ojos, pero hay un cierto consenso de que la cosa se está poniendo mala. Tiempos oscuros, medios corruptos, la cosa no marcha bien. Probablemente podríamos vivir en el país más desarrollado del mundo y sentiríamos lo mismo, que estamos con mucha inseguridad, que si no nos amenazan con una bomba acá, nos van a amenazar desde otro lado, qué sé yo, siempre viviríamos aterrados con estas cosas. Las cosas no marchan bien. Y a uno le parece que el príncipe de este mundo, el lenguaje evangélico ya entendieron, ¿no? Satanás, se está apoderando y sus tentáculos se están desparramando más. Y a uno como que le da un poco de miedo. Y uno tiende a pensar, nosotros vivimos también en una sociedad donde mora Satanás. Y le dan ganas a uno de arrancar. No hay ninguna indicación en el mensaje a Pérgamo de a qué hora sale el bus para escapar de acá. A qué hora sale el barquito para huir de esta ciudad donde mora Satanás e irse a otra donde no more. O para construir un pequeño pueblo muy feliz o algo así, donde todos sean evangélicos o católicos o cristianos en general y que todos vivamos en armonía absoluta. No, no hay. Donde mora Satanás hay que ser testimonio. No hay un llamado a escapar, hay un llamado a permanecer. A permanecer. Vivimos en una sociedad injusta, quédese ahí, porque ahí hay que ser testimonio.
el jefe o los compañeros de trabajo son todos unos paganos pecadores, viles pecadores, decían los antiguos evangélicos. Quédese ahí porque ahí hay que ser testimonio. Testimonio de amor, testimonio de respeto, testimonio de paz. Esta cosa se cambia desde adentro, cuando se cambia, desde dentro. Eso es lo primera consideración. Lo segundo, vivir donde mora Satanás siempre seduce en la forma de la doctrina de Balaam. Porque una cosa es decir, seamos testigos, y otra cosa es aguantar siendo testigos, ¿no? Es siempre seductor pasarse a la otra vereda. Porque los que están en esta vereda, de los que empujan la carreta y los que quieren dar testimonio de la fe de Cristo, son minoría en todo esto. La mayoría, tan mayoría que finalmente parece normalizado ya, lo normal, están en la otra vereda, los que son un obstáculo para el avance de la iglesia. Y a veces uno como cristiano, consciente o inconscientemente, se desliza y termina, en lugar de ser de los que dan testimonio, termina uno siendo de los que se convierten en un obstáculo para el servicio del Señor. Si le pasó a Pedro, queridos, que se portó como el gran adversario, Satanás, uno debiera preguntarse, no sea que nosotros estemos siendo adversarios también, impidiendo el avance de la obra del Señor. Hay tantas formas. Un pastor me contaba hace poco, un misionero, y lo encontré, yo a veces pienso que soy radical, pero lo encontré peor. Sí que era radical. Estaba muy enojado, decía, porque dice que le dice a los padres de su iglesia, a los que tienen hijos, mire, dice, el Señor dice, no impidan a los niños venir a mí. Ustedes impiden que sus hijos lleguen a estudiar a la escuela dominical. Ustedes, porque llegan tarde, porque los días domingo organizan lo que se les antoja, menos venir a la escuela dominical. Uy, no dije nada, no dije ni amén, no dije nada. Le encontré mucha razón, ¿sí? Pero no me atreví, dije aquí me parte un rayo capaz, no sé. Me dio temor, porque lo dijo con tanta seguridad que dije, esta cosa tiene que ser de Dios. Hay tantas formas de impedir y de ser obstáculo a la obra del Señor. No solo con pancartas que digan abajo la iglesia, sino a veces con nuestra práctica, con nuestra vida, con nuestra falta de compromiso con Dios. Uno se convierte en un obstáculo. En lugar de tirar la carreta para un mismo lado, uno la tira para el lado propio y ya se acabó la cuestión. Bueno, primero entonces, vivir donde mora Satanás es ocasión para dar testimonio, no para arrancar. Segundo, vivir donde mora Satanás siempre seduce por el lado del camino de Balaam. Eso de convertirse, de comulgar, voy a usar esta expresión, comulgar con lo que se opone a la obra del Señor. Y tercero, aún en medio del trono de Satanás, y esto escuchémoslo bien, queridos hermanos, y quienes nos ven por la señal de internet, aún en medio del trono de Satanás hay uno solo que tiene la espada de dos filos, y es Jesucristo. Esto es un tema muy importante en nuestros tiempos, porque algo ha pasado en América Latina, algo ha pasado en Chile específicamente, que las iglesias están siendo bombardeadas con algunas formas de superstición dentro del mundo evangélico. A veces nos llegan a las casas de quienes somos creyentes adornos que hemos asociado con los cultos satánicos, con lo idolátrico, ¿cómo se llama ese? El elefantito o una foto o algo por el estilo. Una pulserita, un dibujo animado,
Y se ha levantado una generación de creyente tan frágil, queridos, que es como que Satanás llegó a mi casa y yo tengo que escapar. No, si es lo contrario. Donde el creyente pisa, Satanás y sus demonios tienen que temblar, pero no la iglesia. Las familias cristianas no pueden vivir en el terror de que el diablo me va a hacer algo. Si soy de Cristo, soy de Cristo. Y recordemos que en un lugar donde el diablo tiene su trono, Jesús se presenta como el que entrega los premios y como el que tiene la espada para juzgar. Si esto es así, se acabó el terror, se acabó el temor, no hay ninguna posibilidad de que el enemigo toque las almas de los hijos de Dios. Esta cosa hay que afirmarla en estos tiempos donde estas confesiones de fe primitivas se han ido diluyendo con el tiempo. ¿Qué tal programa de televisión es satánico? ¿Qué tal dibujo animado es satánico? ¿Qué tal piochita que me regalaron era satánica? ¿Que la mantequilla es de marca satánica? ¿Que el cemento con el que construyeron ese puente es de un empresario que hizo pacto con el diablo? Se acabó. Si tú moras en el trono de Satanás el que tiene la espada es Jesucristo. Estas cosas hay que recordarlas y yo creo que este es el gran mensaje del Señor a Pérgamo. Porque imagínense cómo están los de Pérgamo. Pasan por las calles y el templo más hermoso que ven es un templo al emperador. Caminan unas cuadras y encuentran la infraestructura más preciosa a la diosa Roma. En alguna colina, una vara gigante con una serpiente enrollada al dios Esculapio. Y viven aterrados porque en este lugar mora Satanás. Y Jesús entrega un mensaje y le dice, cuidado con equivocarse, señores. En este lugar donde se dice que Satanás tiene su trono, el que tiene la espada para juzgar soy yo. Y el que entrega los premios soy yo. El que determina quién vive y quién muere soy yo. Perdónenme debe ser el exceso de cafeína que uno se pone a recordar historias, ¿no? Tuve la triste noticia, o hace poco vi una cosa que me causó entre risa y pena y no sabía cómo reaccionar. Un grupo de evangélicos estaban felices porque un alcalde entregó las llaves de la ciudad simbólicamente a Jesús. Y yo pensaba, ¿y qué cree esta gente? ¿Que Jesús le va a pedir permiso al alcalde para actuar? ¿Qué puede significar esto, queridos? Que este Jesús es tan miserable que si no es por un decreto municipal no puede obrar. Por eso vamos a afirmar esto con potencia, queridos, en estos tiempos en que el Evangelio se diluye en supersticiones, en sensiblerías, en religiosidad barata, que en el trono de Satanás, donde el diablo cree que puede disponer de la vida y de la muerte de las personas, hay uno solo que tiene la espada para juzgar, y es Jesucristo. Y si nuestra vida está puesta en Jesucristo, entonces vivimos o morimos por voluntad de Jesucristo. Pero no es Satanás el que nos toca, no es el diablo el que dirige nuestros destinos. Nuestras familias no pueden proyectar su futuro con temor de que el diablo vaya a destruirlas, porque han puesto sus vidas en Cristo, y si las han puesto en Cristo permanecerán. Recordamos esto a partir del discurso de Jesús a la iglesia de Pérgamo, que bien puede ser el discurso de Jesús a la iglesia en Santiago, donde uno mira y ve por todos lados y dice, acá parece que el diablo se ha desatado, como decían los antiguos. No importa, sigue habiendo un único Señor de la historia.
sigue habiendo un único juez, sigue siendo el Señor el que gobierna nuestras vidas. Si alguien está atado con estas supersticiones, si alguien está con temor y con angustia, si alguien tiene miedo y no sabe del poder de Jesucristo, hoy es un buen día para dejar esto acá antes de salir, para remitir a la cruz de Cristo, donde los poderes del diablo fueron exhibidos en derrota, para dejar a los pies de esa cruz nuestros temores y salir de acá en victoria. Vamos a ser testigos donde mora Satanás. Vamos a ser testigos. Testigos. Algunos vivirán, otros morirán. Recuerden que el Apocalipsis no promete vida aquí, promete no ir a la segunda muerte, promete sencillamente no ser condenado eternamente. El Apocalipsis no es para cobardes, no es para curiosos del futuro, es un llamado a la resistencia. Estas palabras suenan tan subversivas, ¿no? A algunos les gustan. Pero es un llamado a la resistencia valiente, porque a nadie se le dice que no va a morir acá, pero no va a sufrir la segunda muerte, y es todo cuanto se promete. Pero esta vida y esta muerte las determina el que tiene la espada de dos filos, no quienes creen que tienen el poder sobre la vida y la muerte en nuestros días. Por eso nos rebelamos contra los sistemas corruptos, nos rebelamos contra la miseria, nos rebelamos contra la injusticia, nos rebelamos contra una economía o un sistema económico que destruye familias, nos rebelamos contra formas de educación insuficiente, que segregan, que mantienen en la ignorancia un sector vastísimo de nuestra población. Nos rebelamos contra todo eso porque sabemos que la voluntad de Dios será algo mucho más perfecto. Y eso no es para retirarnos a un rincón y esperar que lo perfecto llegue. No, saber de la perfección futura es un llamado a hacer un escándalo por la imperfección presente. Por eso somos peligrosos, queridos. Gracias a Dios que hoy no nos matan, pero si viviéramos en otro lado y en otros tiempos, claro que andaríamos perseguidos. El mensaje del Evangelio es así de polémico, lo ha sido en todos los tiempos. Lo bueno es que hay una cosa segura: el Señor de los señores sigue siendo Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Pónganse ustedes de pie, vamos a orar y vamos a terminar cantando de la libertad que nos da la fe en Jesucristo, la libertad que nos da Cristo en realidad. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por darnos la oportunidad de una mañana más, un domingo más, para invertir nuestros tiempos, Señor, en reflexionar en torno a tu palabra. Vale la pena, querido Señor, tu palabra, porque en ella encontramos vida. Vale la pena, Señor, esforzarnos por meditar en las Sagradas Escrituras, porque encontramos libertad, corrección, exhortación. Señor, mira a tu iglesia que hoy está acá, pero también a nuestros hermanos que hoy nos ven por la señal de internet. Amigos, algunos que probablemente no han entregado sus vidas a ti, querido Señor, y viven en este terror. Queremos que así como nosotros te confesamos, Señor de los señores, muchos más te confiesen, Señor. Si en nuestras familias no estás gobernando, gobierna, Señor. Si en nuestras vidas personales no estás sentado en el trono, Señor, no queremos cometer el error, siéntate en el trono. Nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales, la vida sexual,
los proyectos educativos, la participación política. Señor, todo lo que hacemos, queremos que esté gobernado por Jesucristo, porque no reconocemos más señorío que el tuyo. Ayúdanos, Señor, a no ser de los que escapan con temor, aterrados, sino de los que permanecen siendo testigos. Respalda ese testimonio con tu poder, Señor amado, y glorifícate en la vida de cada integrante de esta comunidad y cada miembro de tu iglesia dispersa hoy día en todo este país y en tantos lugares. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar sobre esto. En este lugar, tranquilamente, oramos por los que no están en lugares tranquilos y no pueden reflexionar con tiempo, para que a ellos los protejas y los ayudes a ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.